cada uno de ustedes. ¿Se escucha bien? Para que puedan indicarme si se escucha bien. Sí, doctor, sí se Ya, escucha bien bien. chicos. Ya chicos, ante todos, saludarlos. Bueno, vamos a tener la oportunidad de empezar un nuevo curso, ¿no? Este curso que vamos a iniciar es un curso que va a ser muy importante, ¿no? Para muchos no es muy agradable porque no es tan divertido como la cardiología, ¿no? O la endocrinología, que tiene ciclos. Es un poco más tedioso y realmente para muchos médicos es un tema que les genera cierta complejidad, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque el curso los va a llevar a ustedes a tener más o menos una idea de cómo se regula o cómo se debería manejar el medio interno en diferentes patologías renales. Y dentro de lo que es la nefrología, o en este caso el curso de patología estructural, que vamos a llevar, netamente es un curso en el cual nosotros vamos a tener que desarrollar ciertas capacidades, ¿no? Porque este curso de patología y terapéutica del edema y de la insuficiencia renal, el objetivo es que ustedes, chicos, puedan identificar pacientes con patología renal y saber más o menos cuál es la probable etiología, la semiología y la terapéutica básica que ustedes tienen que saber como futuros médicos generales. No los voy a llevar a que dominen el manejo a ser como especialistas, ¿no? No están todavía para ello. La complejidad no lo amerita. Pero por lo menos tener la orientación diagnóstica para que ustedes puedan identificar ciertas patologías y ustedes puedan derivarlo inmediatamente para evitar ciertas complicaciones a futuro. Solamente para resumirles, chicos, las patologías renales en esencia se dividen en dos problemas básicos, ¿no? O el paciente tiene una patología glomerular o tiene una patología tubulointersticial. Entonces, en función a ese esquema, nosotros vamos a lograr manejar adecuadamente a nuestros pacientes. Muy bien, como ustedes sabrán, debido a la coyuntura que estamos enfrentando, nosotros vamos a avanzar netamente en la parte teórica. ¿Listo? Eh, mm, la parte de la programación de exámenes en conversación motor segura se va a hacer posterior todavía hasta que culminen todo lo que es el ciclo, este ciclo anterior que acaba de pasar. Eh, Todavía sus rotaciones de prácticas todavía no lo van a hacer. Así es que netamente vamos a ir reforzando y avanzando nuestra parte teórica con calma, porque normalmente avanzábamos hasta 12 horas a la semana, vamos a avanzar solamente menos temas por semana para que poco a poco vayan asimilando. Bien, chicos, eh, para empezar, bueno, cualquier duda, pregunta, me la hacen saber. Para empezar, vamos a recordar un poco lo que es la fisiología renal, ¿no? Como una forma de empezar. Ya con otros segura van a volver a hacer la parte notohistopatológica, toda la parte que se requiere como parte de una noción. Y les recalco que la parte anatomopatológica que van a hacer con el doctor Segura es importante cuando vamos a tocar el tema de glomerulopatías, ¿ya? Les anticipo, chicos, que la parte de glomerulopatías es un tema un poco más complejo porque netamente abarcamos mucho la parte inmunológica. Entonces, ya les anticipo de que ese tema sí genera cierta complejidad. Así es que es muy importante que estén muy atentos a las clases que van a hacer la parte histopatológica con el doctor Segura. Muy bien. Ve, chicos, vamos a empezar la clase eh, netamente para poder tener ya claro y conciso más o menos cómo es la fisiología renal. Bien, chicos, como ustedes el año pasado ya hemos tocado casi todo un curso completo de fisiología renal. No pretendo meterles toda la fisiología, solamente las pautas principales que nos van a ayudar a definir más o menos el manejo de los pacientes y las nociones básicas que tenemos que tener presentes, ¿no?
dentro de las funciones del riñón, el objetivo principal y el que creo que nosotros vamos a ser los más medibles y por la cual la gente más acude es con respecto a su orina, ¿no? Cuando la orina cambia de color, cuando la orina disminuye en su volumen o cuando la orina cambia ciertas características, la gente acude, ¿no? Otro motivo por el cual la gente acude mucho, porque dice mi riñón es cuando sienten que se hinchan las piernas, ¿no? Si se les hinchan las piernas, algo, dicen, no, mi riñón está mal. O se orinan, como les mencionaba, entonces, o la clásica, y muy clásica, por la cual viene en emergencia, doctor, me duelen mis riñones, ¿no? Entonces se agarran la espalda, ¿no? Me duelen mucho mis riñones. Y es extraño porque normalmente acuden pacientes jóvenes, después de 25 o 30 años, ¿no? Que dicen, me duelen mis riñones. En esencia, el riñón no, no debería doler, a no ser que tenga un proceso inflamatorio que estire la cápsula que recubre el riñón. Bajo esa salvedad sí podría haber dolor, pero para esto, para que ya tengas un proceso inflamatorio en el riñón y tengas una distensión del riñón, se supone y se sobreentiende que ya el paciente tiene un proceso inflamatorio o infeccioso. Entonces, para esto el paciente tiene otra clínica. No es que vengo me duele, porque me duele la espalda o la parte lumbar, ya mi riñón. Entonces, normalmente casi el 85-90% de los pacientes que vienen con dolor lumbar es por etiología netamente osteomuscular, ¿no? Entonces, el paciente siempre acude por algo con respecto a lo que son enfermedades renales, enfermedades de la nefrología. Esta producción de orina, como recordarán ustedes y tocamos nosotros, tiene que ver mucho con la parte de filtrado, de la parte de filtrado glomerular, ¿no? Netamente lo que es reabsorción tubular y secreción tubular. Es importante que recuerden esto porque la parte de filtrado glomerular van a tener que analizarlo desde el punto de vista de la parte de hipertensión arterial. Vamos a tocar lo que es la parte de hipertensión renovascular, ¿ya? Y vamos a ver de tanto de las insuficiencias renales, tanto perrenales, ¿no? Y es importante recordar cómo es esta filtración. Ahora, la parte de la reabsorción tubular, eh, es importante también que lo comprendamos, ¿no? Entonces, acá van a tener que recordar cómo es una sustancia A, B, C y D, como tocamos el año pasado. En la reabsorción tubular, chicos, tienen que recordar muy bien qué electrolitos se van a resolver, qué sustancias o solutos se van a resolver, porque en función a ello nosotros vamos a poder definir cómo los fármacos van a actuar o qué pasa con determinadas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo las ascisiones túbulo-intersticiales, ¿no? Que vamos a ir aprendiendo. Y la parte de secreción también, ¿no? Qué sustancias deben ser secretadas, especialmente también de ciertos medicamentos que hay que aprender, ¿no? Ahora, recordemos que dentro de lo que es la producción de orina, el objetivo es no solamente formar orina y regular electrolitos y eliminar líquidos. Recordemos que la idea es depurar sustancias que ya no deberían estar dentro en la sangre, ¿no? Y por tanto ajustar la cantidad de solutos, regular el agua. Hay gente que toma bastante cantidad de líquidos, diría buena cantidad de líquidos, y también bajo ese régimen el paciente va a orinar mayor cantidad. Y esa regulación fina lo hace el riñón, ¿no? Y de esa manera mantener un balance hídrico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace esa regulación de agua y electrolitos para recordar netamente, ¿no? Esta regulación se va a realizar netamente la eliminación de los desechos, ¿no? Que es un mecanismo muy importante de riñón, excreción de sustancias bioactivas, hormonas, las drogas y ciertos fármacos que vamos a dar al paciente. Recordarán cuando hicimos el capítulo o el tema en la parte renal, lo que era la regulación de la presión arterial, ¿no? Y había varios mecanismos que permitían la regulación, ¿no? Ustedes ya saben, recordar sistema renina, angiotensina, aldosterona, ADH,
¿Listo? Entonces, también el sistema simpático, ¿no? Varios mecanismos que van a ayudar a esto. La regulación de la producción de glóbulos rojos, que ustedes recordarán, netamente en función a lo que es la eritropoyetina, ¿no? Y la regulación de la producción de vitamina D, que tiene que ver mucho justamente en la captación de calcio y de esa manera también en la calcificación. Y otro mecanismo que deben recordar es la gluconeogénesis, ¿no? Entonces son funciones que nuestro riñón va a desempeñar. Como pueden apreciar acá, vamos a ver lo que es un sistema, los parámetros reguladores y los factores de control, ¿no? Y qué papel cumple en el riñón. Eh, por ejemplo, dentro de lo que es la regulación del agua corporal, el parámetro regulador es netamente, principalmente, ustedes recordarán que en la fase final del mecanismo de contracorriente y de la regulación de concentración de la orina, está lo que es la hormona ADH como efecto final para poder regular la producción de orina, ¿no? En caso del volumen, ¿no? Al final, no sé si se acordan que tocamos que a nivel del túbulo intersticial, perdón, a nivel de los túbulos proximal, hasta de el distal, hay un porcentaje de reabsorción de agua, sí o sí. Al final, solamente el que va a regular realmente y hacer la curva de absorción es a nivel del ADH. Entonces, ¿quién regulaba el ADH? Recordando, mm, tiene dos mecanismos. Uno es volemia y otro es osmolaridad. Pero quedamos en que el más importante, el más resaltante para lo que es ADH es la osmolaridad plasmática, porque es lo que el cerebro a nivel, recordarán, central va a detectar, ¿no? A nivel hipotálamo. Entonces se va a detectar este cambio de osmolaridad, que basta que haya un cambio de un 1%, ya se va a sentir y por tanto se va a activar este mecanismo. ¿Y esto qué va a hacer? Justamente, si tenemos excesiva secreción de ADH, va a haber retención de orina y por tanto el paciente no va a orinar. Entonces, ese es el mecanismo que vamos a tener. El otro detalle es el sodio corporal total, ¿no? ¿Quién es el parámetro regulador? El volumen del líquido extracelular, ¿no? Y el otro también es el potasio corporal total, que es a nivel de lo que es la potasemia, ¿no? Y si ustedes recordarán, el volumen tanto del líquido extracelular o lo que es el sodio o lo que es el potasio, su regulación se hace en función a la tasa de filtración glomerular. Recordarán que a mayor tasa de filtración, también aumenta la reabsorción, ¿no? De sodio. Entonces, y eso va a generar justamente regulaciones a nivel, bueno, y otros mecanismos más que hay que repasar, ¿no? Y netamente potasio tiene que ver con aldosterona, ¿no? ¿Se acuerdan de la aldosterona, ¿no? El cual permitía que el paciente pueda reabsorber potasio y pueda eliminar, perdón, reabsorber este sodio y pueda eliminar potasio. Importante hormona, ya que la aldosterona va a permitir mantener un cierto equilibrio, ¿no? Y poder eliminar el exceso de potasio que podemos tener en torno a una secreción tubular de potasio. ¿Ok? Entonces, lo que es el calcio, netamente, parámetro regulador es la calcemia y tiene que ver con la síntesis de vitamina D, ¿no? O activación de la vitamina D. Y el fósforo y exactamente las paratormonas, los hidrogeniones, recuerden que una vez tocamos en fisiología que era una sustancia bastante activa que podía oxidar y el pH es el parámetro regulador que vamos a medir y el factor de control va a ser secreción de hidrogeniones y se acuerdan que había muchos mecanismos por los cuales se podía eliminar, ¿no? Una era la acidez titulable, el otro era hidrógenos libres o otro asociado a lo que es amonio, ¿no? Entonces, y eso va a ser el factor de control que vamos a tener. Y a nivel de la médula ósea, vamos a ver lo que es el hematocrito y el factor de control es la eritropoyetina. Entonces, si se percatan,
Pongamos a pensar, si tienes un paciente con una insuficiencia renal aguda o crónica, dependiendo, va a haber parámetros que se van a alterar. Por ejemplo, si yo tengo una insuficiencia renal crónica, es decir, el paciente ya ha pasado 1 año, 2 años, ¿no? Y su función renal ha ido deteriorándose poco a poco, entonces yo me hago una pregunta. ¿Cómo estarán sus niveles de eritropoyetina si es una enfermedad crónica? ¿Qué opinan? ¿Va a estar igual, normal o va a disminuir? Entonces, creo que la respuesta es unánime, ¿no? Va a disminuir, ¿no? Pero si fuese una insuficiencia renal aguda, o sea, recién se presentó, cómo va a estar sus niveles de eritropoyetina en sangre? Van a estar normales. Entonces, hay parámetros fisiológicos que nos van a ayudar a diferenciar una aguda y una crónica. Entonces, las crónicas van a tener alteración de la volemia, alteración del sodio, alteración del potasio. Como ya no va a haber respuesta hacia la aldosterona, el riñón va a comenzar a retener potasio. ¿Listo? Se retiene potasio. Y lo curioso es de que el paciente va a comenzar a tener déficit de calcio, va a tener elevación del fósforo, va a comenzar a retener hidrogeniones y por tanto el paciente va a hacer una acidosis. ¿Listo? Y va a ser anemia. Entonces, si se dan cuenta, va explicando cada fenómeno en un paciente con falla renal. Entonces, es importante por eso recordar muy bien esta parte de la fisiología, de las funciones que puede cumplir el riñón. Entonces, vamos a la parte de filtrado glomerular. Eh, Recuerden que para que el riñón filtre, nosotros necesitamos un buen porcentaje del gasto cardíaco, más o menos el 20%, que van a recibir los riñones. Y este porcentaje, chicos, tiene que ser lo suficientemente adecuado como para permitir filtrar. Entonces, recuerden, si no llega una buena perfusión al riñón, el riñón no va a filtrar. ¿Ya? Entonces, es básico, es importante lograr que tu paciente tenga un buen gasto cardíaco y tenga un buen flujo a nivel renal. Entonces, tú como médico vas a tener que evaluar eso en tu paciente. Está con un shock séptico, está con un infarto, está con insuficiencia cardíaca. Entonces, valorar si tu gasto cardíaco es adecuado o si la cantidad de flujo sanguíneo llega bien a los riñones. Porque si tú no evalúas eso, tu paciente a futuro va a ser una falla renal. Y eso complicaría cualquier otra patología que tu paciente tenga. ¿Listo? La filtración glomerular es la suma del filtrado que realizan cada uno de los riñones circulantes. Esto de acá es importante que lo recuerden. ¿Por qué? Eh, a ver, les pongo un ejemplo, ¿no? Hubo un paciente que siempre venía por infecciones urinarias, ¿no? Un varón, y nosotros le preguntábamos si, ¿no? Factores de riesgo, y justo se le mandó a hacer una ecografía renal, ¿no? Y en la ecografía renal se encontró que el riñón derecho estaba muy bien, ¿no? Tamaño más, un poquito más crecido de lo habitual, pero adecuado en su estructura, y el riñón izquierdo era pequeño y atrófico. Eh, Cuando se le pide su función o su depuración de creatinina o su tasa de filtración glomerular, este sale normal. Entonces surge la pregunta, este paciente tiene una vida renal normal, a pesar que tenía un solo riñón. Entonces, no sé si con este ejemplo me logro hacer entender en que la tasa de filtración glomerular es la sumatoria de los dos riñones, ¿no? Basta que uno falle, el otro riñón va a seguir filtrando. Entonces, muchas veces no se va a detectar patologías renales. ¿Por qué? Porque la tasa de filtración glomerular va a ser adecuada. Entonces, acá viene un concepto muy interesante. Para que un paciente haga insuficiencia renal, significa que los dos riñones tienen que afectarse. ¿Ok?
Bajo ese principio es esto de acá, que la tasa de filtración es la suma de filtrado que realiza cada uno de los riñones circulantes. ¿Listo? Pero recuerden que al fallar un riñón, el otro riñón va a compensar y va a tratar de mantener la depuración de determinadas sustancias para poder mantener un equilibrio y una hemostasis a nivel corporal. ¿Listo? Y bueno, tienen que saber qué factores determinan el filtrado glomerular, ¿no? Y de hecho que es importante que lo sepan, ¿no? Entonces, para recordar un poco, ustedes tienen una arteriola aferente, ¿no? Ustedes glomerulares, de mácula densa, que recordarán que es el sensor, ¿no? Es el, como decir, el que le va a avisar y activar lo que es el sistema renal angiotensina aldosterona, ¿no? Para poder decir, o sea, ¿cómo yo sé? ¿No? Entonces, justamente acá entran. ¿Se acuerdan que ADH, su sensor es la osmolaridad que está a nivel central? Pero a nivel de riñón, cuando entra el volumen de contenido de filtración de plasma filtrado, eso lo va a detectar la mácula densa. Y también la concentración de cloro y de sodio. Entonces va a decir, ha disminuido, por tanto, activemos el sistema renina angiotensina aldosterona y esto va a activar la reabsorción de sodio y agua. Entonces es importante que recuerden muy bien este elemento muy importante que es la mácula densa. ¿Cuáles son los componentes de la filtración glomerular? Primero ya hemos tocado que un componente muy importante es la perfusión, es decir, la presión hidrostática, ¿no? Es muy importante para ver la filtración glomerular, porque sin presión hidrostática no vas a filtrar. El otro componente más importante también, y realmente también es que nos vamos a tener que abocar mucho a repasar, es esta membrana de filtración, porque las glomerulopatías se van a dar en función a esta membrana. Y como recordarán, el endotelio, que es fenestrado, es una fenestración bastante ancha, tiene la membrana basal, como ustedes pueden apreciar aquí, y tienen los podocitos con sus pedicelos, ¿no? Y entre cada pedicelo tienen sus membranas, ¿no? Y estas membranas justamente con cargas negativas que van a repeler a las proteínas, ya que negativo con negativo se repelen, y eso va a permitir que ciertas sustancias no filtren, ¿ya? Entonces, el otro mecanismo netamente es nuestra membrana de filtración. Tiene que estar adecuada, estructuralmente adecuada para que no permita el pasaje de sustancias no dañinas o en este caso sustancias que podrían considerarse en pérdidas para el paciente. ¿Ok? Entonces acá es un pequeño repaso, ya lo van a ir viendo. Entonces, recordemos que nosotros tenemos una presión hidrostática, ¿no? Y tenemos una presión oncótica. Entonces, la pregunta es, se supone que yo tengo una presión a nivel de mi capilar, ¿no? Que va a permitir eh, el pasaje de la filtración del plasma hacia mi cápsula de Bowman. Y esta es la presión hidrostática en sí. Ahora, pero va a haber una presión oncótica también supuestamente interna en la cápsula que podría jalar, pero recuerden que las proteínas no filtran y por tanto la presión oncótica que podemos tener en la cápsula es casi cero. Lo que sí vamos a tener es una presión oncótica a nivel justamente del capilar glomerular. Y esta presión oncótica, conforme recordarán, vamos avanzando, se va haciendo más fuerte. ¿Por qué? Porque conforme va pasando la filtración, el plasma va filtrando, las proteínas se van concentrando más y por tanto su potencia de ejercer una presión oncótica va a ser mayor y eso va a generar de que el agua que está filtrando ya no filtre a una misma velocidad. Si inicialmente filtraba de repente a una velocidad de 24, acá va a filtrar a una velocidad de 10. Entonces, gracias a que disminuye eso, a la presión oncótica. ¿Ok? Entonces, hay factores a favor, como es la presión hidrostática, para filtrar. Bueno,
Otro factor, otro elemento a favor sería la presión oncótica, pero en este caso consideramos como cero y por tanto no lo vamos a considerar. Lo otro es la presión oncótica a favor es en contra, o sea que deberían regresar más bien la filtración a la sangre. Lo filtrado sería la presión oncótica y lo otro es la presión hidrostática. ¿Ya? Para que recuerden un poco, pero esta es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Normalmente, si un riñón funciona bien, lo filtrado debería pasar, ir a los túbulos y seguir su camino. Por tanto, la presión hidrostática en la cápsula de Bowman debería ser cero o casi no perceptible, o en pocas palabras, no tendría que tener ningún efecto. Eso es lo normal. Pero recordarán que una vez se les mencionó que si tenemos tal vez una patología en la cual se produzca una obstrucción, o sea, yo cierro esto, entonces mi riñón va a seguir filtrando, se va a llenar la cápsula de Bowman de orina, pero como no hay pasaje, no logra pasar más allá, la orina regresa y aumenta la presión de la cápsula de Bowman y hay un retorno de la orina y eso va a generar problemas a nivel de la filtración. Entonces, los problemas obstructivos, ¿no? Como una neuropatía obstructiva, un cálculo renal, pacientes prostáticos, va a incrementar la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y esto realmente va a alterar la filtración y por tal motivo va a generar una insuficiencia renal, una falla renal. Porque al final la falla renal, tanto aguda o crónica, la medimos según a la tasa de filtración glomerular y eso se ve en función a la depuración. ¿Ok? Entonces, más o menos ya entendiendo esa parte, seguimos avanzando. Había otros mecanismos reguladores y eso tendría que ver a nivel de la arteria aferente y la arteriola eferente. ¿Listo? La arteriola aferente y la arteriola eferente. Entonces se acuerdan, ¿no? Que si yo deseo disminuir la presión hidrostática, ¿no? Lo que hago es una vasoconstricción de la aferente, disminuye mi presión hidrostática y si yo bajo mi presión hidrostática voy a bajar mi filtración, ¿no? Mi flujo sanguíneo renal y por tanto, si bajo mi flujo sanguíneo renal, bajo mi tasa de filtración glomerular. Ahora, si yo quiero aumentar mi presión hidrostática, lo que tengo que hacer es una vasoconstricción de la arteriola eferente. Con esto también voy a bajar mi flujo sanguíneo renal, hablando de lo que va a continuar después de la arteriola eferente. Va a bajar mi flujo sanguíneo renal. Pero lo que voy a lograr yo es incrementar mi presión hidrostática. Por tanto, va a aumentar mi tasa de filtración glomerular. ¿Listo? ¿Y qué pasa si yo cierro tanto la arteriola aferente como la arteriola eferente? Normalmente, si bajo mi presión hidrostática, al cerrar la eferente lo vuelvo a aumentar y casi mantiene un equilibrio, pero lo que sí voy a tener es un flujo sanguíneo renal bastante bajo también. Entonces, son mecanismos que el riñón va a generar para tratar de mantener la filtración, la tasa de filtración y poder orinar, ¿no? Que en diferentes patologías se van a ir alterando. Lo otro interesante que este mecanismo anterior que acabamos de ver, ¿qué nos va a permitir? Que si el paciente es hipertenso, o sea, tengo un paciente que es muy hipertenso, lo que va a originar es que es justamente esto, ¿no? Si tengo una presión hidrostática muy alta, porque el paciente tiene una presión de 180 sobre 100, una presión de 160 sobre 90, ¿no? Son presiones altas. Y recuerden que el riñón está cerquita, la arteria renal está cerca a la aorta, y la distancia entre la aorta y el riñón solamente es casi 2 centímetros, y en unos 3 hasta 4. Es bastante cerca, y por lo tanto la presión de la aorta casi es directa al riñón. Y esta presión, si es muy alta, recuerden, hay una enfermedad que se llama la nefropatía hipertensiva o la glomerulosclerosis hipertensiva. ¿Qué significa eso? Que es tan alta la presión que la presión hidrostática es muy alta, que la tasa de filtración glomerular es muy elevada. Entonces el riñón va a comenzar a filtrar con mucha agresividad y la membrana va a comenzar a esclerosarse, a alterarse y a futuro
eso va a llevar a una falla renal, porque si la membrana glomerular se va a alterar y el glomérulo también se va a alterar, entonces con el tiempo va a perder funcionalidad. Y eso es lo que les pasa a los pacientes hipertensos. ¿Quién ayuda en ese mecanismo? Acá lo tenemos. Entonces, si yo tengo un paciente con una presión de 80, eh, listo, o una presión arterial media de 80, y va subiendo la presión, va subiendo la presión, va subiendo, supuestamente hasta ahí es proporcional la filtración, ¿no? A mayor presión, mayor filtración. Pero se ha visto que cuando el paciente llega hasta 180 de presión, el riñón trata de mantener una misma tasa de filtración glomerular. ¿Y quién actúa ahí? La regulación de la arterial aferente y la eferente. Entonces, gracias a ello, el riñón trata de mantenerse lo más estable posible y no producir esa esclerosis que podría alterar a futuro. Entonces, los reguladores del flujo sanguíneo renal hay vasoconstrictores y hay vasodilatadores, ¿no? Eso ya para que lo puedan repasar, tenemos la noradrenalina, la antidiurética, leucotrienos, tromboxano, serotonina, angiotensina 2, ¿no? Muy potente, vasoconstrictor, óxido nítrico como dilatador, prostaglandinas, dopamina, histamina y acetilcolina, ¿no? Entonces, eso como importante mecanismo. Ahora, ya hemos tocado un poco la parte glomerular como repaso, y es importante que lo entiendan esa la parte glomerular, porque cuando hagamos glomerulopatía, lo vuelvo a repetir, les va a ayudar a entender cada mecanismo y cada fisiopatología de cada enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, ¿no? Que son bestsellers de la nefrología para que ustedes puedan comprenderlo, ¿no? Ahora, la función de los túbulos, netamente, recordarán el mecanismo contracorriente que sería lo que en esencia deberían repasar, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a ese mecanismo de contracorriente y la fase final de concentración y dilución de la orina, eh, ustedes van a poder regular el volumen sanguíneo, se va a poder regular la osmolaridad, la composición y el pH de cada uno de los compartimentos, tanto de intracelular y del extracelular, ¿ok? Entonces, los túbulos juegan un papel muy importante. Entonces, si el túbulo funciona bien, va a haber una buena regulación. Acá me viene a la cabeza una idea. Ustedes tienen que identificar si este paciente tiene al comienzo les dije, ¿no? La nefrología al final es o es glomerular o es túbulo intersticial. Ambos tienen una clínica muy similar, pero también muchas diferencias. Ambos pueden llevar insuficiencia renal, a ambos, tanto glomerular como tubular, te llevan a insuficiencia renal. Solamente que los glomerulares, como el problema no es tubular, más es glomerular, son aquellos pacientes con problemas renales que se hinchan cada rato, ¿no? Vienen a tu consultorio, vienen, doctor, ¿qué ha pasado? Mire, mis piernas se han hinchado, se han edematizado. Pero tranquilos, conversan contigo, no están muy alterados su medio interno, netamente es glomerular. A diferencia de los tubulares, cuando la filtración funciona bien, el paciente orina, pero la parte tubular está dañada, son aquellos pacientes que hacen acidosis, trastornos de potasio, alteraciones del pH, ¿no? Entonces hacen bastante alteración metabólica. Tú los puedes ver secos, no hay edemas, no hay nada, pero el paciente te opine con Kussmaul, acidosis bien severas, hiperpotasemas que le llevan a arritmias, para que noten la diferencia, ¿no? Hay dos formas de actuar. Los mecanismos de transporte, si se recordarán a nivel tubular, ya regresando otra vez a la función tubular, tenemos el equilibrio químico, el equilibrio osmótico y el equilibrio eléctrico, ¿ya? Son mecanismos que van a ayudar a regular. Y si se recordarán a nivel tubular, tenemos un transporte activo primario, un transporte activo secundario y un transporte transcelular o paraepitelial que va a permitirnos generar lo que es los famosos diferencias de potencial transepitelial. Y eso tiene que ver mucho con las cargas, ¿no?
como ustedes tal vez recordarán. ¿Listo? Entonces, ténganlo presente y vamos un poco a lo que es los túbulos, ¿no? A ver, el túbulo proximal, ¿ya? El túbulo proximal vendría a ser uno de los más importantes, por no decir el principal eh, elemento de la nefrona que se va a encargar de reabsorber, ¿ya? No hay más potente que reabsorbe casi la mayoría de sustancias que el túbulo proximal, ¿no? Y cuya característica es mantener una orina, como dice acá, isosmótica, ¿no? O sea, la osmolaridad de la orina hasta ese momento va a ser similar a la del plasma, por tanto, no hay mucha alteración. Pero lo que sí vamos a tener es una reabsorción netamente de sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa, aminoácidos, lactato, y otras sustancias, ¿no? que nos van a permitir a nosotros poder recuperar eh, ciertos elementos que es muy importante no perderlos. El sodio netamente es importante, el cloro también, el bicarbonato, ¿ya? Recuerden que eh, nuestro organismo produce inmensas cantidades de hidrogeniones. O sea, la tendencia de nuestro organismo es producir ácidos, ¿no? Por degradación, radicales libres, entonces, oxidantes que van a lesionar. Por tal motivo, ya que nuestro organismo produce hidrogeniones, nosotros es importante no perder bicarbonato. Y este mecanismo de reabsorción se va a dar a nivel del túbulo proximal. Hay otras partes de los túbulos también donde se va a reabsorber. ¿Listo? Y recordaremos que el sodio es un elemento muy importante, ya que su reabsorción se hace siempre acompañado, bueno, hay otros mecanismos más, pero se acordarán el sodio con la glucosa, el sodio con los aminoácidos, ¿no? Siempre va a haber una reabsorción del sodio asociado a un determinado elemento, o un electrolito, un compuesto, una sustancia. Y otra cosa que debemos recordar es que la reabsorción del bicarbonato a este nivel no se realiza por una bomba, sino se realiza por el mecanismo de la anhidrasa carbónica, ¿no? Se deben acordar, ¿ya? Entonces, tratando de recordar. Y lo que sí es importante que también recuerden es que a este nivel vamos a secretar ácidos orgánicos, bases e hidrogeniones. Y acá tienen que recordar los fármacos, ¿ya? Es importante que sepan si el fármaco dice excreción por vía renal, ya, tienen que preguntarse cómo se va a excretar, ¿no? Mediante una base, un ácido orgánico, cómo se va a eliminar esa sustancia, y eso se va a presentar mucho a nivel del túbulo proximal, ¿ok? ¿Cuánto se reabsorbe en total? Del agua aproximadamente, 65%, ¿no? Es lo que se va a reabsorber. Bicarbonato casi es el 85%, ¿no? Y así determinadas sustancias se van a reabsorber. Entonces, acá, como pueden ver, a nivel de segmento, bueno, el túbulo proximal se divide en S1, S2 y S3, ¿no? Entonces, en el segmento S1, como pueden apreciar, nosotros tenemos el sodio que se va a reabsorber, pero no se reabsorbe sodio, sino que un mecanismo de contracorriente, es decir, contratransporte, perdón, en el cual si entra un sodio sale un hidrógeno, ¿ok? Si no hay sodio, este hidrógeno no va a salir. Eso que quede claro, ¿no? Igual, yo puedo tener mucha glucosa a nivel de la luz tubular, pero si no hay sodio, no se va a reabsorber, ¿ok? Yo puedo tener muchos aminoácidos a nivel de la luz de la orina, ¿no? de los túbulos, pero si no hay sodio, no se va a reabsorber. Entonces son elementos importantes combinados que se requiere para tener una buena reabsorción, ¿ok? Eh, entonces, ambos se necesitan, pero para poder tener este mecanismo de que el sodio ingrese, o sea, jalado para que ingrese a nivel de las células epiteliales del túbulo, necesito de esta super bomba.
o más, perdón, no de la superbomba, sino de la bomba de sodio potasio ATPasa. Sí, recordarán que lo tocamos mucho en el curso de fisiología renal, que les mencionaba de que esta bomba es importante que funcione bien para poder sacar sodio e ingresar potasio. Y al sacar el sodio va a generar una diferencia de gradiente que va a permitir que el sodio tubular sea mayor y a nivel celular sea menor y bajo gradiente ingrese. Y al ingresar sale un hidrogenio. Al ingresar ingresa con una glucosa y al ingresar ingresa con un aminoácido. De esta manera recuperamos sodio, glucosas y aminoácidos que van a regresar otra vez al torrente sanguíneo y recuperamos elementos que no deberían perderse, ¿no? Muy bien, ese es el segmento S1. En el segmento S2, netamente vamos a tener ya canales específicos, ¿no? Para lo que es el sodio y el cloro, ¿no? Seguimos teniendo nuestra bomba de sodio potasio ATPasa que va justamente a generar esa diferencia de gradiente y también vamos a tener la difusión, ¿ya? O una codifusión del sodio y cloro, ¿ya? Sodio y cloro a nivel ya paracelular, ¿listo? Y también a nivel de transepitelial, ¿no? Entonces, es importante que lo recuerden porque este mecanismo de arrastre, ¿no? Va a permitir, recuerden, como hemos logrado que ingrese sodio, ¿ya? Vamos a lograr una mayor osmolaridad a nivel intersticial y por tanto el agua que está a nivel de la luz tubular va a tener que arrastrarse e ingresar a donde hay mayor concentración. Y ese arrastre va a jalar sodio y cloro también, ¿no? Entonces, recuerden eso que se da a nivel de cemento S2. Muy bien, entonces lo que ya mencionamos, acá está, ¿no? Entonces se resuelve el 60% de agua, cloruro de sodio, potasio, otros solutos. Se acompaña de cloro en un 75% y bicarbonato en un 25%, ¿no? El sodio. Como quedamos, se absorbe sodio con glucosa, con aminoácidos, con hidrogeniones, por cotransportadores y 85% de bicarbonato filtrado se reabsorbe a este nivel. El líquido tubular llega a S2 sin glucosa, sin aminoácidos y con bicarbonato bajo, ¿no? Entonces, se supone que en el segmento S1, que es la parte más importante también de tubulo proximal, se absorbe casi la mayoría, y lo poco que va a llegar casi va a ser solamente sodio, cloro, ¿no? Y ahí se da el último retoque. Lo que sí es en el segmento S3 se va a secretar potasio y eso nos va a ayudar a nosotros a poder tener una zona de eliminación, ¿listo? Y hay otro transportador de glucosa, ¿no? El SLGT1, que se va a dar a nivel de segmento S3, que también es otro mecanismo de reabsorción de glucosa. ¿Listo? Entonces, más o menos, ya tenemos un panorama de túbulo proximal. El agua se reduce en 65-70%, proteínas también, secreción de aniones y cationes, como hemos mencionado, reacción de glucosa y valor umbral para aparición de glucosuria allá de 200. Bueno, una bibliografía dice 200, otros 180. Quedemos con 180 mejor, porque casi en la mayoría de textos, Harrison y otros libros que van a leer mencionan que valores más de 180 miligramos por decilitro en sangre harían que el riñón comience ya a excretar glucosa, ya que ese mecanismo de reabsorción se va a repletar, ya no va a poder reabsorber más de lo que como mecanismo puede hacerlo. Me olvidaba, para recordar nuevamente, porque esto nos va a ayudar un poco al manejo de ácido base, como repaso, el bicarbonato, listo, si yo quiero que el bicarbonato ingrese, lo que yo tengo que hacer es que ese bicarbonato se une con un hidrogenio, y este hidrogenio forma ácido carbónico, la anhidasa carbónica lo va a dividir en agua y CO2. Entonces el CO2 va a ingresar y el CO2 nuevamente, como ven acá, se va a unir a, o el CO2 también de este nivel iba a ingresar y se une con el agua, nuevamente ácido carbónico
con anhidrosa carbónica, otra vez en bicarbonato y hidrogenio. Este bicarbonato, una vez ya formado, o sea, ya formado, va a salir mediante un cotransportador que es con el sodio, y de esa manera se va a reabsorber el bicarbonato. Entonces, acá el punto de quiebre es el CO2. Si tengo un paciente que tiene niveles altos de CO2, o sea, si tengo mucho CO2, se supone que estoy haciendo una acidosis, ¿no? Y lo que yo necesito es reabsorber bicarbonato para bajar esa acidosis. Entonces, si yo tengo más CO2, formo más ácido carbónico, más bicarbonato, más hidrógeno, y ese hidrógeno va a permitir reabsorber más bicarbonato y mejora la reabsorción de bicarbonato. Si tengo bajo CO2, por tanto, ya no voy a reabsorber bicarbonato. Y si tengo un bajo CO2, significa que mi sangre está más alcalina, en teoría, ¿no? Hablando de la problema respiratorio, ¿no? Y si está más alcalino, entonces, por tanto, ya no necesito reabsorber tanto bicarbonato, ¿ya? Entonces, eso más o menos como una forma de explicación, ¿no? Si nos vamos al asa de Henle, en el túbulo, como pueden ver acá, en el túbulo descendente delgado, es netamente permite el pasaje de agua. Es impermeable a los solutos, por tanto, solamente se reabsorbe agua. Conforme vamos avanzando, a nivel del túbulo delgado del asa ascendente, delgado en la parte de abajo, mayormente ahí sí ya podemos obtener reacción de ciertos electrolitos, ¿no? Y también tenemos la presencia de la urea. Y a nivel de lo que es el asa gruesa del asa de Henle ascendente, acá sí es importante que recuerden una cosa. Acá se encuentra la superbomba, ¿no? Creo que ustedes ya lo deben recordar, ¿no? Y esta superbomba les va a ayudar a ustedes, como recordarán, a iniciar el mecanismo de contracorriente, ¿no? Gracias a esta superbomba se generan esas gradientes. Entonces aquí la orina ya es hiposmótica a este nivel, ¿no? Ya la orina ya comienza a alterarse. Acá en el asa de Henle, de hecho, que por el mecanismo contracorriente ustedes van a ver que la orina, conforme va avanzando, se hace más concentrada, y conforme va subiendo se va haciendo más diluida, más diluida. Pero si hablamos a este nivel, ya pues la orina va a ser más hiposmótica, va a haber mayor secreción de hidrógenos también, pero hay una reabsorción muy evidente de sodio, cloro y potasio, ¿no? También de calcio, poco bicarbonato que queda, y también de magnesio, ¿ok? Entonces, acá está, agua 15% tramo descendente delgado, se resuelve el 25% restante de lo que quedaba del sodio, cloro, potasio, calcio, ¿no? Bicarbonato. Y acá está el cotransportador muy potente en nuestra superbomba, donde va a actuar nuestra furosemida, ¿no? Acá la parte de transmembrana, la parte de las cargas que vamos a tener va a ser más positivo, y esto va a facilitar la absorción de iones positivos. Eh, es de los segmentos menos irrigados y más susceptibles a isquemia. Acá es importante que lo recuerden. Si yo tengo un paciente que está haciendo hipovolemia, que no está filtrando bien, que su flujo sanguíneo renal, después que se ha hecho una vasoconstricción de la eferente, no va mucha sangre, ¿qué segmento creen que va a morir primero? De los túbulos, ¿eh? El primero en morir es el asa de Henle, ¿ya? O sea, el asa de Henle muere. Y si el asa de Henle muere, entonces vamos a tener realmente un gran problema, porque ustedes recordarán que el asa de Henle juega un papel importante en el mecanismo de contracorriente. Así es que si muere ese mecanismo, el paciente no va a poder concentrar la orina, no va a poder regularlo, y el paciente va a tener bastantes problemas en cuanto a la retención de sodio, potasio, y el paciente en la parte de retención hídrica. Entonces va a haber muchos problemas. Eh, y bueno, y como les mencioné, el mecanismo contracorriente que va a regular y concentrar la orina, ¿no? Acá pueden apreciar la superbomba, ¿listo? Sodio, potasio y dos cloros, netamente para generar neutralidad, ¿no? Tiene que ser neutro. A ver, tubo contornado distal, listo.
acá tenemos al inicio, ¿ya?, del túbulo contenido distal, absorbemos sodio, cloro, calcio y magnesio. Casi la otra porción del distal, casi la parte final, más el tubo iniciales del túbulo colector, vamos a tener reabsorción de sodio y cloro, sección de potasio. Acá vamos a tener el ADH que va a permitir reabsorber agua, y vamos a también reabsorber bicarbonato y secretar hidrogeniones, ¿no? Entonces, netamente ya es un 7% lo que poco que queda, potasio, protones, cantidad variable de agua, ¿no? Es netamente y depende de niveles de ADH. ¿Listo? Entonces, acá es donde se va a resolver ciertos solutos, ¿no? Impermeables al agua, el sodio ingresa en contraposte con el cloro, ¿no? Acá lo pueden apreciar nuevamente, ¿no? Cómo se reabsorbe a este nivel el cloro con el sodio, ¿no? Y el túbulo colector, netamente ya lo poco que queda, pero netamente la función a este nivel, eh, vamos a ver que hay canales que absorben sodio, ¿no? Pero su actividad es estimulada por la aldosterona y bloqueada por la milorida, que es otro fármaco que vamos a ver. Y existe poco desplazamiento de sodio y cloro, ¿no? No hay mucho, y esto provoca salida de potasio, ¿no? Entonces, a este nivel vamos a tener esa repercusión. Entonces, acá la aldosterona juega un papel muy importante, y acá las células principales y las células intercalares, ¿no? Que es lo que vamos a recordar. Entonces, acá, ¿qué podemos recordar? Pues una célula intercalar, como ven, se reabsorbe cloro, se le secreta bicarbonato, ¿no? Y también voy a tener canales de sodio, ¿no?, que va a permitir su reabsorción. ¿Listo? Y va a haber canales propios de sodio y también canales para secreción de potasio, ¿no? Entonces, todo eso vamos a tenerlo a nivel vector. Y acá, bueno, lo mismo que se mencionó. Y la parte final del túbulo colector, netamente acá sí ya, lo que es ADH, también va a haber de menor intensidad, también cierta reabsorción de sodio y cloro, pero mayormente se va a reabsorber urea y el escaso bicarbonato que queda. Urea. Si se han percatado, el bicarbonato se absorbe mayor en túbulo proximal, un poquito en el ACG, un poquito en la distal y un poquito. ¿Por qué? Porque como es un elemento tan importante, tiene que ser reabsorbido casi en su mayoría, y es muy preponderante hacerlo, porque basta que perdamos bicarbonato, la sangre se pone bien ácida. Entonces es importante mantener ese equilibrio. Pero lo que sí se han percatado es que siempre hay secreción de hidrogeniones, siempre se va secretando hidrogeniones, con el propósito de eliminar ese exceso que nuestro organismo está produciendo, ¿no? Muy bien, para finalizar, eh, ¿qué diuréticos más o menos se van a relacionar en función a la ubicación en nuestra nefrona, ¿no? ¿Se acuerdan que a nivel del proximal teníamos reabsorción de bicarbonato, ¿no? Entonces, si yo quiero inhibir esta reabsorción de bicarbonato, entonces doy inhibidores de anhidrasa carbónica, ¿no? Entonces, voy a provocar que el bicarbonato ya no sea reabsorbido, ¿no? Y eso podría usarlo en pacientes que tienen alcalosis metabólica severa, ¿no?, con niveles de bicarbonato muy altos. Entonces le den una anhidrasa carbónica, inhibidor de anhidrasa carbónica, ¿no? Entonces con eso puedo controlar. El otro diurético que deben recordar es el que actúa a nivel diurético de ASA, ¿no?, que es la furosemida principalmente, y actúa a nivel de la superbomba. Lo que vamos a tener a nivel netamente del túbulo distal, las tiacidas, el principal diurético, la hidroclorotiacida. También vamos a tener los otros mecanismos que a nivel de lo que es la parte final del perdón, del túbulo distal, que vendría a ser el segmento conector, también le llamo, y el túbulo colector, van a ser zonas donde vamos a tener la presencia de actuar de la aldosterona, la milorida, ¿no?, tentireno, ¿no?, como efectos opuestos. Y acá vamos a tener, por ejemplo, la espironolactona, ¿no?, como ahorradores de potasio. ¿Por qué? Porque al inhibir la aldosterona, disminuimos o bloqueamos la secreción de potasio, más bien
permitimos que se quede potasio a nivel sanguíneo. Y bueno, hay también bloqueantes de acuaporina, ¿no? Que también, pero no son muy usadas porque no, no, no tiene una preponderancia clínica muy marcada. Pero en esencia tenemos muchos otros mecanismos que se podrían bloquear. Bien, chicos, a ver, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta de repente que tengan? Vamos a tener una pausa para que descansen, porque todavía nos falta